Has hablado de algo muy interesante que yo nunca he logrado comprender y es la persecución judía, puede que debido a mi ignorancia o falta de conocimiento, pero dentro de todas las conspiraciones que podemos hablar y tratar, a mí me encantaría saber de alguien que es un experto, o al menos no en este tema, sino en todo esto, ¿de dónde viene esta persecución a esta pequeña minoría cultural, religiosa, étnica, como lo llamemos, y por qué es esa representante, ¿no? de esta gran persecución a estas minorías que hacemos, pero al mismo tiempo, es lo que me fascina, han logrado acaparar tanto poder a Mm, nivel mundial? Es muy curioso, ¿no? Porque es difícil ver de dónde nacen los odios históricos hacia pueblos concretos, ¿no? Yo recuerdo en Afganistán eh, hubo un intento por parte de los talibán, sobre todo, de hacer desaparecer completamente a los hazara, que es una minoría que hay en Bamiyan y un área de Afganistán. Y cuando intentabas encontrar una justificación de por qué querían eliminar en concreto a ese grupo, decían, es que tienen la nariz chata, no son como nosotros, y a eso le atribuían connotaciones casi diabólicas, ¿no? O de maldad, simplemente porque su nariz era diferente. La de los afganos, los pastún, las etnias mayoritarias afganas, era más puntiaguda y la suya era más chata. Hasta ese punto puede el ser humano albergar odios simplemente por la diferencia. Nos vamos al caso judío. No soy un experto, pero sí que es verdad que quienes son antisemitas siempre hablan de los judíos son usureros, los judíos acumulan mucha riqueza a costa de los demás, que es una de las justificaciones también que hizo Hitler y el nazismo. Claro, ellos decían, después de la crisis económica que había habido en los años 20, dice, pero mira a estos cómo les va de bien, a los judíos, ¿no? Que tenían, es verdad, un poder económico. Y eso provocaba un recelo y provocaba muchas teorías conspirativas sobre qué hay detrás, ¿no? de ese éxito. Bueno, pues a lo mejor los judíos tienen un instinto comercial mayor, igual que lo tienen los chinos. Yo siempre digo que tú coges a dos chinos, los mandas a una isla desierta y consiguen montar un negocio y venderle algo a los monos. Quiero decir, es que 5.000 años de cultura del comercio hace que los chinos sean especialmente buenos en eso, ¿no? Pero no quiere decir que haya nada extraño. Son muy trabajadores, tienen ese instinto y demás. Y en el caso de los judíos, aparte de que hay una parte del cristianismo que les culpa de la muerte de Jesús y a partir de ahí surgen muchas teorías sobre que son retorcidos, que son traidores, que es ridículo, en el sentido de que cualquiera que haya hecho mi trabajo y haya viajado a culturas tan diferentes, sabe que las personas no somos tan diferentes, que en lo esencial, en lo importante, somos muy parecidos y que hay el mismo número de cabrones en una aldea en Camboya que en Wall Street y que si nos quitas el envoltorio, las costumbres, cosas culturales y demás, en esencia, una madre israelí y una madre palestina quieren lo mismo. Y un niño en Pekín y otro niño en Nueva York tienen los mismos sueños y que no somos tan diferentes, ¿no? Entonces yo por eso nunca he entendido el racismo, ¿no? Que me parece que nace de la incultura y de la ignorancia. Incluso el racismo hacia los judíos. Hay estudiosos y académicos que sin duda han hecho grandes trabajos sobre los orígenes. Yo tampoco quiero, ya te digo, no soy un experto, pero sí que tengo claro que la persecución a los judíos es un disparate, es injusta, y les ha hecho, porque luego tú dices, y es verdad que luego, oye, tienen un poder especial, ¿no? O tienen más poder del que a lo mejor correspondería a un pueblo pequeño, ¿no? Pero es que yo creo que esa persecución les ha hecho
también unirse entre ellos, crear redes de influencia. Dicen, no, hay un lobby, por ejemplo, en Estados Unidos pro-israelí que es muy determinante en que Estados Unidos dé armas y ayuda a Israel. Es cierto, ese lobby existe. Mm, Pero, ¿qué ocurre? Que cuando los judíos tienen que huir del Holocausto y van a sociedades nuevas, a países nuevos, pues se unen, se ayudan entre ellos, prosperan. ¿Es primero el huevo o la gallina? ¿Es primero la persecución o ellos esa habilidad que tienen por? Es decir, puede que haya condicionado su persecución a que se vuelvan más fuertes y así sucesivamente. Claro, pero pasa, por ejemplo, y vuelvo un poco a la migración china. La migración china es muy cerrada, se ayuda mucho entre ellas y eso es una manera de protegerse, ¿no? Llegamos a un país desconocido, queremos prosperar, nos unimos, hay muchas relaciones, mucha ayuda entre ellos, préstamos entre ellos, bueno, para intentar prosperar, ¿no?, entre los suyos. Y creo que el ver a los judíos como demonios o como personas que tengan motivaciones malvadas es absurdo. Hay judíos buenos y judíos malos, como hay cristianos buenos y malos, como hay españoles que harían cualquier cosa, venderían a su madre por prosperar, y otros que son altruistas, ¿no? Yo nunca he sido capaz de dividir a las personas en función de su raza, del color de su piel, de dónde vienen, porque he viajado mucho. Yo he estado en sitios donde había guerras terribles y me encontraba gente con una bondad increíble y que, a pesar de la oscuridad en la que vivían, intentaban ayudar a otras personas. Y luego me he encontrado en otros sitios con auténticas bestias, ¿no?, capaces de decapitar a niños, en Borneo, por ejemplo. Entonces, el mal y sus orígenes y sus diferentes caras, yo creo que no depende tanto de factores geográficos o étnicos o religiosos, ¿no? Yo creo que está muy relacionado con lo que llevamos dentro. Y hay personas que son luz, hay personas que son oscuridad, o, como escribo yo en uno de mis libros, ¿no?, El lugar más feliz del mundo, yo soy más de creer que las personas somos bruma. Nunca absoluta oscuridad, rara vez total claridad. Y esto me lleva a una idea que creo que es muy importante, y es que creo que todos somos capaces de ejercer la maldad cuando se dan las circunstancias, y que es muy fácil, o más fácil, ser bueno cuando vivimos en un entorno en el que tenemos vivienda, tenemos a nuestros hijos seguros, tenemos seguridad. Y es muy fácil juzgar las cosas terribles que hacen o que pasan en lugares donde no tienen nada de eso. Pero ¿y si nosotros estuviéramos en su situación? ¿Cómo nos comportaríamos? Si estás escuchando esto, formas parte de ese 1% que escoge contenido que transforma y no contenido que adormece. Y es muy fácil perderse entre tanto ruido que hay en Internet. Así que, para evitar esto, te pedimos, por favor, en YouTube, suscríbete, activa la campanita, dale like a este podcast y escríbenos un comentario. Los leo todos personalmente. Y en Spotify o en audio, por favor, evalúa nuestro show con 5 estrellas y síguenos. Y de verdad, significaría mucho si puedes compartir este podcast a una sola persona a la que quieras ayudar. Gracias. De hecho, lo hablábamos anteriormente y es algo que me fascina. Yo he eliminado de mi vocabulario, o eso intento, la palabra nunca. Nunca haría esto, nunca haría lo otro, nunca traicionaría, nunca mentiría, porque es muy fácil hacer juicios morales desde una posición de distancia de esas condiciones que han llevado a esa persona o grupo a hacer algo. Entonces, ser muy humildes y precavidos. No te encuentras en esos condicionantes como para tú decir y sentar cátedra, yo no actuaría así. Eso requiere de una arrogancia y de una superioridad que no veo. Bueno, y la vida te enseña que al final muchas veces ese nunca no se cumple. Luego, curiosamente, yo hablo de Dios, pero yo digo nunca.
y baja Dios a darme una bofetada y me Sí, presenta la situación donde yo digo que diría nunca pasa eso. Entonces ya he aprendido a no decir nunca. Yo que tengo más años que tú, te aseguro que el nunca al final se acaba torciendo en tu contra, ¿sabes? Y de repente te ves haciendo cosas que dijiste que jamás harías. Vamos, yo es que si me hubieras preguntado hace 5 años te habría dicho, yo no, jamás seré youtuber. O sea, Claro, me parece, yo soy un periodista de raza, de reportero de toda la vida, he sido director de un periódico, dice, yo me voy a hacer youtuber. dictando las Y crónicas. ahora, mira, me voy ahora el fin de semana a una conferencia y me han invitado porque soy youtuber, ¿sabes? Y entonces me tengo que yo mismo decir, no solo he terminado haciendo lo que prometí no hacer nunca, sino que además lo estoy haciendo con todo el empeño, ¿no? La vida es muy cabrona y te lleva muchas veces... O te ha abierto los ojos a algo que es un privilegio. Claro, pero... Y es muy interesante, ¿no? Y yo creo que el estar abierto a caminos que no son los previstos es parte de la belleza de la vida, ¿no? El de repente decir, oye, pues yo tenía programada mi vida para hacer esto, y de repente se ha abierto un camino desconocido y he pensado, ¿qué hago? ¿Tomo este camino o vuelvo sobre mis pasos y me quedo donde estaba? Yo soy de tomar siempre el camino menos transitado, el camino desconocido, y tengo muchos defectos, pero hay uno que no tengo y es el miedo al fracaso. Porque el fracaso para mí no existe, en el sentido de que creo que el único fracaso realmente es no haber intentado algo. Pero si lo intentas y te sale mal, yo no creo que haya nada de fracaso en intentarlo. Y además soy un convencido de que uno se arrepiente con los años, no de aquello en lo que falló, sino de aquello que no intentó. Y por eso soy muy de tirarme a la piscina. Y luego a veces me he tirado, he cogido el trampolín y cuando estaba en el aire he visto que no había agua, ¿sabes? He No dicho, cubre, yo me no voy, cubre. el chichón va a ser histórico, ¿sabes? Pero bueno, oye, uno se levanta y ya decía Kipling, ¿no? Cuando hablaba del éxito y del fracaso, los llamaba esos dos impostores, porque lo son. Qué buena frase. Hablando de haciendo una mezcla de todos estos temas, yo he tenido la suerte, porque yo lo digo suerte, de estar rodeado de muchos judíos cuando estuve estudiando en Columbia, en Nueva York, y he tenido también esa suerte de cambiar de camino radical. Entonces voy a unir un poco los dos temas. Me gustaría explicarte una de mis clases favoritas, creo que es la clase favorita que yo he tenido en mi vida, que es Israeli National Defense Strategy, es decir, la estrategia de defensa del pueblo de Israel. Y la clase era con un señor que era el senior advisor, era un consejero general de Donald Trump y Barack Obama, es una de las personas que pasó a asesorar al presidente de Estados Unidos. Y claro, él nos daba clase y es una clase fascinante porque éramos 10 alumnos solo y cada semana teníamos que estudiarnos, pongamos, un tema de la seguridad de Israel, la desnuclearización o Hamas o incluso Hezbollah, lo que sea. Y representábamos a distintos países, la Unión Europea, Arabia Saudita, Hamas, Hezbollah, y cada semana era una simulación. Él nos iba presentando situaciones y cómo reaccionábamos a lo que ocurría. Y claro, aparte de que todos esos compañeros míos habían estado en el IDF, entonces ya habían pasado por el entrenamiento militar, eran francotiradores y demás, gente muy capaz, y yo vi eso como un juego, como un juego. Es decir, yo llegaba a esa clase con muchas ganas, porque para mí era como un juego, pero incluso a veces se borraba esa realidad de que estábamos hablando de una guerra y hablábamos de casualties, perdón por estos nombres en inglés que no los sé en español, pero víctimas como si hablásemos de... Y claro, ¿hasta qué punto ese juego de la guerra que interpretábamos nosotros como estudiantes que aprendíamos es un juego que también viven los políticos, que para ellos es un puro juego de poder y de ego? Absolutamente. Y aparte, tienen sus peones y los utilizan y los sacrifican en ese juego. Porque, claro, volviendo a Raúl Gallego, ¿no? El reportero del que te hablaba que vino al canal del director, él ha hecho muchos trabajos y le han dado premios por retratos que ha hecho de soldados
en Afganistán, en Ucrania, en diferentes conflictos. ¿Y qué es lo que tú ves? Chavales de 20 años que son enviados a la guerra, a matar o a ser matados por políticos que están sentados en un asiento a miles de kilómetros de distancia, muy confortables, siguiéndolo por televisión. Yo por eso digo siempre que para que un político envíe a alguien a la guerra, antes tendría que haber estado en una guerra y saber de qué va la guerra, porque no tienen ni idea de lo que es la guerra. Y haber visto a un soldado de 20 años con las tripas abiertas, gritando y agonizando. O haber visto como unos de esos bombardeos que ordenan destruyen una familia y dejan un huérfano que ha perdido a todos los seres queridos que tenía. Entonces, si no has visto eso, si no has entendido lo que es la guerra, porque no has estado nunca cerca y solo lo has visto en una película en Hollywood, no tienes ninguna legitimidad para enviar a nadie a hacer la guerra. Y yo sí creo que estamos en un mundo que es un gran tablero de ajedrez donde estos líderes juegan con nosotros. Son juegos de poder, de intereses, donde les da absolutamente lo mismo a la gente, ¿no? Y es lo que decía antes de cuánto daño pueden hacer unos pocos líderes desaprensivos a nivel global, ¿no? Su capacidad para el daño es tremendo, lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Hitler es un caso evidente, ¿no? Pero a lo largo de la historia hemos visto cómo líderes tóxicos, sociópatas y sin escrúpulos han jugado con la vida de millones de personas, ¿no? Y encontrar una manera de un antídoto ante eso es lo que no acabamos de conseguir, porque lo decías tú al principio, ¿no? Volvemos a repetir una y otra vez los mismos errores.